disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con la politóloga Alexandra Ames, docente también de la Universidad del Pacífico. Alexandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en tu programa. Bueno, hoy día definen si vacan o no al presidente Pedro Castillo. La oposición tiene que conseguir para esto 87 votos. ¿Los consigue o no? No, está difícil, ¿no? Si bien han conseguido más firmas de las que imaginé para lograr agendar esta reunión y agendar este debate, mejor dicho, todavía la tiene complicado el Congreso, la oposición para juntar a esta cantidad de firmas. Creo que la aritmética en este caso está del favor de Pedro Castillo por esta vez. Por esta vez. ¿En qué otra vez tú crees que se le complique la cosa? Yo creo que en la medida en la que se vaya agotando algunos aliados que puede ir teniendo en este momento, en la medida en la que los escándalos de corrupción ya no permitan a la oposición, o mejor dicho, los que están defendiendo hoy la institucionalidad, la estabilidad, ya no le permitan generar con esta narrativa, y más bien creo que en una siguiente oportunidad sí Pedro Castillo corre un gran riesgo, ¿no? Se está quemando de alguna manera la posibilidad de mantener estos aliados que por el momento mantiene, ¿no? Ahora, se ha presentado la moción con cerca de 65 o 67 votos y el congresista y almirante José Cueto, de Renovación Popular, a quien han apodado como Voldemort, la gente se malea. Bueno, el congresista Cueto cree que esa batalla se va a ganar hoy sí o sí, porque así lo dijo ayer en Canal N, ¿no es cierto? Ahora, en el Congreso parecieran no darse cuenta de que lo que quiere la gente es que se vayan todos, no que se vaya solamente Castillo, sino que se vayan todos. ¿Por qué crees tú que no se están dando cuenta de esto? Hay, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, 80% de los peruanos está a favor de nuevas elecciones generales y el Parlamento parece vivir en la dimensión desconocida. ¿Tú crees que los congresistas son o se hacen? No, mira, definitivamente el problema que tiene hoy Pedro Castillo de no darse cuenta de sus errores y de no darse cuenta de que si no enmienda los problemas en los que se está metiendo, no va a durar mucho. Esto se replica también para el Congreso, ¿no? Por eso ha sido muy, muy interesante verlo a él la semana pasada en el Congreso, tratando de hacer una especie de balance de gestión, aunque con muy malos indicadores o muy malos resultados, mejor dicho, pero lo que ha tratado de hacer es un balance de gestión con este mensaje de mejor nos quedemos todos, ¿no? Y el Congreso lo sabe. Yo creo que el Congreso lo sabe, pero aún así está tratando de tirar agua para su molino y en vez de pensar más bien cómo se pueden empezar a agendar aquellas normas, leyes o marcos normativos que puedan ayudar a impulsar de verdad al ciudadano, lo que está haciendo más bien es defenderse con esta estrategia que no les está sirviendo desde el primer día de atacar al otro, ¿no? Creen que atacar al otro, atacar al Ejecutivo es un trabajo de fiscalización y creo que hemos perdido el ánimo o el sentido de lo que implica una fiscalización desde el poder legislativo, que es más bien identificar errores, hacer un control político efectivamente, pero también con este enfoque propositivo de construir, de mirar hacia adelante. Creo que en ambos poderes del Estado se ha perdido también estas habilidades o cualidades democráticas, en donde no se trata de porque uno tiene el poder va a atacar a la oposición, sino más bien de reconocer a los demás actores, oposición o no,
como actores importantes para apostar por la gobernabilidad. Y ninguno de los dos poderes del Estado está mirando eso. Por eso se habla de batallas, por eso se habla de balas de plata, y no más bien de tender puentes, que parece más bien una narrativa bastante usada, pero que en los hechos siguen estas comisiones para investigar el fraude electoral, el supuesto fraude electoral, o en los hechos siguen también estas malas prácticas que se están haciendo desde el Ejecutivo, por ejemplo, poner a ministros, viceministros o directores generales que no tienen ni la preparación ni las capacidades éticas o morales para asumir los roles que se les encomiendan, ¿no? En una entrevista con el diario La República del día 22 de marzo, tú dijiste: la salida de jugadores por los congresistas o también la gente del Ejecutivo no asegura cambio de las reglas, ¿no? Me parece que es una frase contundente y algo que es fundamental: cambiar las cosas, pero con una reforma en la mano, con una reforma política a la mano. ¿Cómo se consigue eso en estos tiempos, en este contexto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, esa es una pregunta que me he estado haciendo en los últimos días a raíz del artículo que publica Francisco Sagasti, en donde habla más o menos de un adelanto de elecciones, la necesidad de hacer una reforma constitucional, y en donde le da a la sociedad civil una especie de rol para que se involucre en esto y sea la sociedad civil la que pida estos cambios de reglas de juego, ¿no? Cuando se cierra el Congreso, cuando Vizcarra cierra el Congreso, mucha gente celebró este cierre de Congreso y la gente fue a las urnas con la esperanza de que íbamos a tener un Congreso mejor. Hoy sabemos que ese cierre del Congreso no generó ningún resultado positivo, ¿no? Oh. Entonces, por eso es que decía ahí en esa columna que sacar a los jugadores o cambiar a los jugadores no te asegura que necesariamente van a cambiar las reglas de juego o que va a cambiar el ánimo del partido, ¿no? Para cambiar las cosas realmente y para salir de esta condena, tenemos que apostar por cambiar las reglas de juego. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues creo que es interesante la propuesta de Sagasti de mirar a la sociedad civil, y en donde esta ha tenido un rol crucial en momentos importantes para la democracia en el Perú, ¿no? En la década de los 2000, la sociedad civil tuvo un rol importante que permitió posicionar o generar esta incidencia ciudadana de decir basta ya con el gobierno de Alberto Fujimori, y la ciudadanía, de la mano con la ciudadanía, ha sabido también gestionar ese poder que la ciudadanía tiene para reclamar lo que consideran pertinente para uno, y por ejemplo lo de Merino también se vio en esa línea, ¿no? Entonces creo que la sociedad civil está olvidando el poder que tiene, y lo mismo la ciudadanía, y creo que tenemos que pensar más allá precisamente, ¿no? No solamente pensar en el que se vayan todos, que es una arenga o un hashtag muy popular, pero a mí como politóloga me preocupa más saber el resultado de eso. ¿Realmente vamos a solucionar lo que queremos solucionar sacando a los jugadores, ¿no? Entonces, creo que ahí la sociedad civil organizada a través de instituciones sólidas, técnicas, pueden ejercer un rol muy importante de propuestas técnicas y de incidencia pública para promover estos cambios constitucionales que se tienen que dar, estas reformas políticas que se tienen que dar para reorientar estos cambios de juegos y permitir una mejor movilización o generar mejores incentivos para que gente buena realmente postule a los diversos puestos del Estado, ¿no? Tanto en el entorno político como técnico. La propuesta de Sagasti ha sido ninguneada y ha sido despotricada por los extremos, ¿no? Por un lado tienes al almirante Montoya y del otro a Cerrón haciendo trizas la propuesta de Sagasti. ¿Eso tú cómo lo interpretas? Bueno, ahí eso es un claro ejemplo de que los extremos se tocan, y que reaccionen de esta manera me dice o dice mucho de ellos respecto a que les falta pues cualidades democráticas a ambos extremos, ¿no? Porque finalmente lo que está diciendo Sagasti al inicio en su columna es: pónganse a trabajar acuerdos mínimos y si esto no funciona, adelanto elecciones.
Entonces, en vez de quedarse quienes están en el poder hoy con este primer párrafo o esta primera propuesta, a la que el propio Sagasti la ve como poco viable, y ya entendemos por qué, en vez de pensar en esta primera propuesta de sentarse a la mesa y acordar estos puntos mínimos para enrumbar el país, prefieren quedarse con la última opción de adelanto a elecciones, con cambio constitucional, y aferrarse al poder que tienen en vez de usarlo justamente para cambiar la condena en la que nos encontramos, ¿no? Pero ese espíritu ciudadano de cambio no se nota. No se nota para nada, además. Sí, La calle no se manifiesta, la gente está más o menos indolente y decidiosa con la cosa política. Sí, yo creo que se han juntado varios factores para eso. Creo que en ese sentido también la izquierda progresista está perdiendo un poco de espacio, de liderazgo. Tenemos a actores que en ¿Hay su momento, izquierda progresista? yo diría que ya no, ¿no? Porque, por ejemplo, Verónica Mendoza, ¿no? Verónica Mendoza era de alguna manera la mayor representante de la izquierda progresista en el Perú, y hoy defendiendo a un Pedro Castillo que no representa a la izquierda que supuestamente moviliza a Verónica Mendoza, y lo que veo es que ha quedado más bien a un costado, o desinflada esta efervescencia que se gestó hace unos años a partir de las elecciones, ¿no? Entonces, Porque lo que hay ahora es izquierda retardataria, en mi pequeña opinión, ¿no? Hay algunas personas de izquierda progresista, pero son ya casi contados con las manos, ¿eh? Con los dedos de las sí, manos. efectivamente, yo creo que con la segunda vuelta, después de la primera vuelta en las elecciones generales, hemos visto que el principal perdedor en el Perú fue el progresismo. Izquierda, centro, derecha, caviar. El progresismo, al fin y al cabo, fue el que perdió porque terminaron ganando dos opciones opuestas, pero muy Extremas. similares, ¿no? En donde yo más bien encontraba más similitudes que diferencias. Y la gente al inicio, yo recuerdo que me veían un poco raro, y hoy ya no es tan raro cuando vemos que ambos poderes, que ambos partidos o movimientos extremos terminan votando en contra de la reforma universitaria, en contra de la reforma del transporte. Entonces ahí nos damos cuenta de que lo que tenemos Y no son son además necesariamente... ultraconservadores en lo social. Exacto, ultraconservadores en lo social, misóginos, ¿no? Totales, Homofóbicos. totales. Entonces, quien ha perdido en estas elecciones es sin duda el progresismo, ¿no? Y el centro ha sido abandonado. El centro ha sido abandonado por falta de identidad, diría yo, porque cuando el centro ha tratado de dar una propuesta un poco más ecuánime, ha sido golpeado o utilizado como piñata por los extremos, ¿no? A mí me pasó un poco eso, te confieso, Pedro, cuando daba una entrevista de análisis técnico a partir de propuestas técnicas de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. Y por dar esa misma opinión, me llegaban mensajes de WhatsApp de uno y otro lado diciendo que yo era una tibia y que cómo podía estar... Pero eso habla bien de ti. Cómo no deslindaba del otro lado, ¿no? Sí. Entonces, creo que con la cabeza caliente no se puede pensar bien. Entonces, más que tibia, yo diría que trataba de poner paños fríos a los extremos, y lamentablemente pues no se pudo, y esto se mantiene hasta ahora, ¿no? En otra entrevista previa, anterior a la que cité, mencionabas, además de la necesidad de la reforma política, dos reformas que considerabas urgentes: la modernización del Estado y la reforma del servicio civil. ¿Podrías explicar un poquito esto? Sí, esto parte un poquito de mi sesgo de politóloga con especialidad en políticas públicas más que en el análisis político. Creo que le hemos dado mucha importancia, y está bien porque adolecemos de esto, le hemos dado mucha importancia solo a la reforma política, que creo que es importante, pero se necesita también hacer un cambio desde adentro, con los servidores públicos, con los gestores públicos adentro, y si no miramos esta reforma del Estado desde adentro, como digo, a partir de esta modernización del Estado que asegure
mejores sistemas administrativos, procedimientos más claros, más transparentes también y más eficientes, y al mismo tiempo aseguramos que los mejores, ¿no? Que tratamos de generar esos incentivos para traer el talento del Perú al servicio público. Si no aseguramos estas dos cosas... Eso no está pasando, estamos al revés, estamos no está pasando. cada vez más lejos de eso. No está pasando, y creo que es la base de esta pirámide, ¿no? Yo lo veo como una trilogía de reforma política, reforma del servicio civil y reforma la modernización del Estado desde adentro en tanto sistemas administrativos, procedimientos, ¿no? Ahí creo que le están pidiendo peras al olmo, Alexandra. Estamos hablando de Perú. Sí, efectivamente, yo soy consciente que en este momento exigir una cosa como esta puede parecer bastante ingenuo, pero creo que si nos cansamos y tiramos la toalla, no hay que tirar la toalla. tampoco ayuda, ¿no? Entonces creo que hay que continuar tratando de construir esta incidencia y este mensaje de la necesidad de que por lo menos si los actores políticos no están suficientemente capacitados, por lo menos rodéate de equipos técnicos que sí lo están, ¿no? Ahora, en tu concepto de esta pirámide de reforma política, reforma del Estado, reforma del servicio civil, la regionalización debería formar parte de esta reforma del Estado, de esta modernización del Estado. Sí, totalmente, ¿no? La descentralización y el desarrollo de capacidades institucionales en gobiernos intermedios, en gobiernos distritales, locales, es sumamente importante, ¿no? Porque de lo contrario nos quedamos solamente mirando las cosas desde Lima, y el Perú es mucho más grande que eso. Los problemas públicos en el país no se van a resolver además desde un solo nivel de gobierno. Se necesita trabajar en sistemas articulados para el despliegue y la entrega de las políticas públicas. Entonces, necesitas... En términos de regionalización, lo que se percibe es o pésimas gestiones públicas y este componente de corrupción que es sumamente preocupante. Totalmente, y lo que estamos viendo hoy en el Ejecutivo también va en esa línea, ¿no? Es lo que... parte de lo que yo había visto en gobiernos locales, en gobiernos regionales, se está repitiendo en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, no siento que al presidente hoy le duela cambiar tantos ministros, porque dentro de su lógica está dando la oportunidad a más gente dentro de su entorno clientelista, ¿no? No, lo único que parece interesarle es entornillarse al puesto. O sea, él simplemente lo único que quiere es no irse, hacer todo lo posible para quedarse. Sí, efectivamente, se está aferrando con una soga sin darse cuenta que esta soga también lo tiene atado al cuello, ¿no? Entonces tiene que cambiar de estrategia. A él y a todos los peruanos, ¿eh? Sí, también, ¿no? Pero por lo menos si no quiere pensar en los peruanos, que se dé cuenta de que esta estrategia no le está sirviendo ni a él, ¿no? Si quiere mantenerse en el poder, tiene que cambiar de estrategia en vez de aferrarse a la idea de que es solo que todo es culpa de una derecha vacadora, ¿no? Ahora, cuando hablas de una reforma del servicio civil, ¿a qué te estás refiriendo? A asegurar la creación de una carrera pública meritocrática, en donde realmente existan técnicos que entiendan cuál es la lógica del problema público, cómo dar soluciones técnicas, y no entregar aguas arracimadas dentro de los diferentes sectores, ¿no? O sea, o cebos de culebra. Los políticos a veces llegan con muchas buenas intenciones de querer dar soluciones a la gente, a sus ciudadanos que los eligieron, pero para eso hay un cuerpo técnico para dar la respuesta o la solución de manera técnica, ¿no? Entonces, cualquier idea loca que se le pueda aparecer a un político debe ser pasada por un filtro y analizada técnicamente para ver si es lo más conveniente para los ciudadanos, ¿no? Ahora, tú has mencionado indirectamente al ministro de Salud, Hernán Condori, que para mí es como la cereza del pastel del desmadre institucional en el Perú, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a eso? Estamos viviendo un proceso preocupante, y por eso insisto, ¿no? en exigir estas reformas. Estamos viviendo un proceso muy preocupante de desmantelamiento
de lo poquito que habíamos crecido, mejorado en fortalecimiento institucional, ¿no? El desprecio por la preparación técnica, el desprecio por servidores públicos capacitados, que los hay. Yo sé que el Estado puede ser muy burocrático, puede estar lleno de gente que solo calienta el asiento, pero también hay gente que está dispuesta a fajarse, que es muy comprometida, que tiene ganas de trabajar en el Estado, y en el MINSA vemos mucha gente así, ¿no? Y la cadena del proceso de vacunación, por ejemplo. No solo en el MINSA. No solo en el MINSA, pero para dar el ejemplo específico, ahora que has citado al ministro, en el MINSA, por ejemplo, vemos esta cadena que fue exitosa, que todos aplaudimos, que fue el proceso de vacunación. Sí. ¿Por qué se da este éxito, ¿no? Cuando al inicio, un año antes, no sabíamos ni cuándo iban a llegar las vacunas, se calculó que la vacuna se iba a lograr para la población en 10 años, ¿no? Y se logró un tiempo récord, le ganó a otros países de América Latina que habían tenido las vacunas antes. ¿Por qué se logró eso? Porque mantuvo su cadena de valor, su cadena de procesos, con gente que ya tenía la experiencia y que estaba ya alineada y organizada en función a entregar estas vacunas o desplegarlas a nivel nacional. Bueno, pero eso también fue un mérito del presidente Sagasti, aunque muchos lo critiquen, porque con Vizcarra no se iba a lograr nada. Sí, de acuerdo, pero también hay un mérito en Pedro Castillo o en el exministro anterior, ¿no? Ceballos. Hasta Ceballos, digamos. Exacto, por mantener esta cadena de mando, ¿no? Eso fue importante. Entonces, ¿por qué hablo de que la reforma civil es importante? Porque así como se mantuvo esta cadena de mando en ese momento tan importante, deberían mantenerse estas cadenas de mando en inversión pública, en agua y saneamiento, en el programa de vivienda rural, etcétera, ¿no? ¿Castillo es o no es promiscuo con la corrupción? Bueno, todavía yo no tengo ninguna, o sea, no quiero que luego que me empapelen, ¿no? Pero lo que yo creo es que todo apunta a que está sumamente vinculado en lo que hemos estado mirando, ¿no? En lo que ha estado saliendo. Entonces, no creo que le dure mucho este argumento o esta excusa de él es mi asesor, yo no sé nada, esta señora Carolyn López me buscó en Zarratea, pero yo no sé nada. Yo no sé cuánto tiempo más le dure, porque hoy cada vez más la información o el acceso a información es muy fácil de llegar. Entonces cada vez es más difícil esconder mentiras, ¿no? ¿Y qué impresión tienes tú de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba? Bueno, Mari Carmen Alba, por ejemplo, ella, o sea, las aptitudes que ha demostrado también son aptitudes muy poco democráticas, ¿no? Está tratando más bien, por un lado, de fortalecer la institucionalidad del Congreso, diciendo que el Congreso del Parlamento es una institución importante para la democracia, pero cuando saca mensajes como los de esta es mi casa, cuando se molesta frente a una alcaldesa, ahí comete un error, ¿no? Cuando dice esta es mi casa, comete un error de enfoque de qué cosa es el Congreso, porque el Congreso es la casa de todos. Entonces, mensajes como esos nos dan señales de que tampoco tiene habilidades democráticas suficientes como para entablar esta relación que la ciudadanía está buscando entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar cuando liberen a Alberto Fujimori? Bueno, ya las movilizaciones han empezado. No sé qué va a pasar en términos políticos con el fujimorismo, pero creo que todavía este movimiento, este sentimiento antifujimorista está muy, muy presente, y la movilización se va a seguir dando, ¿no? Porque hay, según la última encuesta de IEP, 52% de los peruanos que están en contra del indulto, que es un número importante, pero también hay un 43% que está a favor. Está por debajo del 50%, pero 43% también es un número importante. Sí, es que es casi esa mitad que eligió Pedro Castillo y la mitad que no lo eligió en elecciones, ¿no?
el fujimorismo se ha convertido en una especie de símbolo para muchos jóvenes que han ido creciendo a lo largo de esta cultura a favor de la democracia, pero yo no veo ahora, por ejemplo, que estos jóvenes que hayan crecido alrededor de esta cultura de defensa de la democracia estén hoy mirando a Pedro Castillo como un opositor que está empezando a cometer varios errores similares a los de Fujimori, ¿no? Empezando por la corrupción y los puestos de gente clave en el Estado que está muy cuestionada, ¿no? Déjame volver al tema del declive institucional, porque este deterioro, en mi pequeña opinión, no se está deteniendo. Nada lo frena, nada le pone coto, y a nadie de la clase política parece importarle un poquito siquiera. ¿En qué va a terminar esta crisis política que ya parece permanente o instalada, ¿no es cierto?, como una cosa endémica en el Perú, si es que no se le pone, pero coto de verdad, o sea, con los ingredientes que tú dices: reforma política, reforma del Estado, reforma del servicio civil? ¿En qué cosa podemos terminar? No, mira, sin duda estamos involucionando, ¿no? Yo hace 5 años, desde que vacaron a PPK, lo que veo es que no podemos estar peor y seguimos involucionando, ¿no? Es igual que tú, cada vez está peor. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues bueno, es una pregunta bien interesante y de hecho me la estoy haciendo y me gustaría ver, por ejemplo, en algunos indicadores de OCDE, en qué vamos retrocediendo, ¿no? Entonces, si vamos retrocediendo, corremos el riesgo no solamente de perder todo lo que hemos alcanzado en estos años, sino también de llegar a estar equiparados con países que tienen una grave crisis de gobernabilidad, niveles de África subsahariana, ¿no? En donde la institucionalidad no es capaz de sacar adelante las políticas públicas, ¿no? Por eso es que por lo menos apunto con el servicio civil, porque cuando tú tienes un cuerpo sólido de servidores públicos, tú puedes pelearte arriba a nivel político y cambiar ministros como fusibles, pero no haces que todo se queme, que toda la línea de mando hacia abajo se queme, de modo tal que tienes que estar cambiando permanentemente y empezando de nuevo otra vez. Entonces ya no importa nada más con que la persona esté realmente capacitada, porque si va a durar 1 mes y medio, de nada sirve lo gran capacitado que pueda estar, porque no va a poder lograr nada ni entregar nada a los equipos. Entonces necesitas un cuerpo estable que permita dedicarse a las políticas públicas mientras arriba se arreglan en temas políticos. Es lo que ha pasado con Estados Unidos, por ejemplo. Tú puedes tener a un Trump que puede tener medidas extremas, que se le pueden ocurrir ideas locas, pero debajo han tenido servidores públicos que le han sabido decir no, pero porque tienen un sistema que le permiten a ese servidor público decirle que no al presidente. Hoy no tenemos ese sistema. Porque creo que está claro que con este poder ejecutivo no vamos a ninguna parte, con este poder legislativo no llegamos ni a la esquina, y con este poder judicial tampoco. O sea, la crisis es bastante seria, muy grave, y no veo una luz que resuelva esta crisis. Sí, yo suelo ser muy optimista. Estos días ando más bien con una mirada más pesimista, pero aún así no pierdo las esperanzas en la sociedad civil y en la ciudadanía. Creo que si bien la ciudadanía se está demorando en reaccionar, cuando reaccione va a ser para algo bastante grande, ¿no? Entonces sí apuntaría a la importancia de convocar a diferentes instituciones de la sociedad civil que se sienten y que digan, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque si se lo dejamos todo en manos de los poderes del Estado, no vamos a salir de aquí, ¿no? Entonces ya la sociedad civil ha hecho eso antes. Se creó hace 20 años el Acuerdo Nacional en esa lógica. Hoy el Acuerdo Nacional ya no tiene el mismo peso que tuvo hace 20 años, pero sí creería que alrededor o debajo de este Acuerdo Nacional, o siguiendo la lógica del Acuerdo Nacional, se puede crear y fomentar un foro cívico, ciudadano, que genere esta fuerza
que sea tan grande, con una energía tan grande que cale, que penetre dentro de los poderes del Estado y en donde estos se vean realmente obligados a tomar las decisiones que la propia sociedad se lo está imponiendo, ¿no? El periodismo de hoy, ¿cómo lo describirías? ¿Crees tú que está ayudando a esta crisis democrática o simplemente está jugando un rol inocuo? Yo creo que hay que diferenciar entre el periodismo tradicional y el periodismo que nace a partir de estas nuevas formas de comunicar, ¿no? Como el espacio que tú tienes, el espacio que tiene Sudaca, Epicentro, que son más independientes y que apuntan a la generación de una mayor reflexión en la ciudadanía en vez de sacar el titular combativo que puede decir algún actor político como lo hacen los medios tradicionales, ¿no? Entonces, siguen los medios tradicionales teniendo un rol protagónico en todo esto, pero no están usándolo de manera inteligente tampoco. Siguen poniéndose de un lado o de otro, atacando, en vez de promover esta construcción o esta apertura hacia el diálogo, que es fundamental. Ahora, ahí te refieres a los diarios, a los canales de televisión y en las radios, bueno, solamente hay una, que es RPP, que les ves un sesgo marcado a estos medios. Y no solo marcado a favor de un poder del Estado, ¿no? Por no citar actores, sino a esta poca capacidad de generar reflexión ciudadana orientada a la necesidad de que se apueste por el diálogo, se prefiere tomar partido porque se vayan todos o que se cierre solo el Congreso, que se cierre solo el Ejecutivo, en vez de pensar detrás qué otras salidas más institucionales puedan existir, ¿no? Pero Alexandra, el diálogo entre estos extremos no va a haber. Hay una suerte de alianza tácita en el Congreso para satisfacer intereses subalternos y hasta de bolsillo. Y pero para no sobrevivir, ¿no? Exacto, y para quedarse nuevamente en el poder todo lo que puedan. Pero no hay un ánimo de preocupación real por las cosas que están ocurriendo en el país, por los problemas medulares del Perú. Eso no se percibe, no existe, simplemente. No se percibe, pero por eso es que creo que no se está haciendo la fuerza suficiente. Creo que sí hay una fuerza, por ejemplo, para lograr... ¿Eso te da rabia, por ejemplo? Como ciudadana peruana, más que como politóloga. Pero mira, por ejemplo, el caso de el TC, que es un tema en donde no se pueden todavía poner de acuerdo los congresistas, en donde no hay procesos claros ni idóneos para la elección del TC. Sin embargo, los medios de prensa están ayudando, ahí sí, a por lo menos frenar la elección de un TC de manera irregular. Por otro lado, vemos el retorno a clases. Creo que los medios de prensa han jugado un rol fundamental también en promover un retorno a clases presenciales, escolares, de manera segura. Entonces, cuando un medio de prensa se come el pleito, sí es capaz de lograr ciertas políticas a favor de la gente. Entonces, hay que pensar justamente qué pleito se debería comprar los medios de prensa, el de pedir que se vayan todos nada más, o el de exigir que o se ponen de acuerdo y enrumban el país, ¿no? O se dejan de vainas o se van todos, que creo que es a lo que habría que apuntar, ¿no? Ya encamínense o se encaminan o se encaminan, ¿no? El tema de la reforma política, porque sin una reforma política, que se vayan todos, vamos a elecciones, ¿para qué? Para tener nuevos nombres, nuevas caras, pero claro, en esencia vamos a tener la misma vaina. De acuerdo, por eso es que es importante apelar a esta reforma bajo el brazo, ¿no? Ok, nuevas elecciones, ok, pero con mi reforma bajo el brazo. ¿Qué cambios en las reglas de juego vamos a hacer para asegurar que vamos a tener mejores partidos, no mejores jugadores, ¿no? Bueno, pregunta final y con esta nos vamos. ¿Qué te pareció el lapo que le metió Will Smith a Chris Rock? Mira, la verdad que no lo he entendido mucho, recién hoy día estoy tratando de entender qué es lo que ha pasado. No me quieres responder, ¿ah? Pero entiendo, es que recién me estoy documentando, pero entiendo de que, a ver, como mujer,
si hay una persona al frente en un show que está ofendiéndome, yo hubiese reaccionado y no hubiese esperado a que lo haga el esposo, ¿no? Ahora, quizás ella no necesita reaccionar y simplemente lo deja ahí, ¿no? Entonces, sí, yo como pareja de Will, o sea, Puso yo fuese la pareja, una cara de fastidio que fue más o menos claro, notoria, ¿no? si yo hubiese sido la pareja de Will Smith, quizás no me hubiese gustado que me defiendan de esa manera, y yo hubiese estado segura de que mi pareja tendría la seguridad de que no necesita defenderme de esa manera, ¿no? Y que yo me puedo defender sola también. Creo que podrían haberse ido los dos, ¿no? Si hubiesen mirado y decir, oye, vámonos de acá, ¿qué es esto? Si hubiesen parado y se hubiesen eso fue lo ido, que yo pensé. O sea, ahí te paras, ¿no? Le dices a... sí, oye, vámonos de acá, ¿no? Sí, ¿Quieres irte acá? Sí, claro. nos vamos. Pero ¿no? si se iba, se perdía, se perdía la estatuilla. Sí, pero bueno, no es la primera vez que alguien rechaza un Oscar, ¿no? Es verdad. Pero, Marlon Brando, pero, un montón de gente. Sí. Bueno, Alexandra, oye, muchas gracias por tus impresiones sobre las cosas que están ocurriendo en el país y que todavía no hay como visos de solución en el corto y en el mediano plazo. Eso me preocupa muchísimo como peruano porque, como dices tú, siento que estamos involucionando y la ciudadanía no está reaccionando como debería. Sí. Tengo la misma impresión, la misma preocupación respecto a la no reacción de la ciudadanía, pero yo espero de que pronto pues esto se geste de verdad para un cambio mayor, ¿no? Para un mejor cambio, no necesariamente... Ahora, ¿crees que va a pasar sí o sí? ¿O Castillo, digamos, haciendo de funámbulo, de equilibrista, podría llegar milagrosamente hasta el 2026? ¿O ese escenario simplemente es imposible? Yo creo que el escenario más probable es que Castillo termine siendo vacado. Sin embargo, si es que la ciudadanía no reacciona y no pide estas reformas bajo el brazo, vamos a seguir teniendo más de lo mismo, ¿no? Muy bien, Alexandra. Oye, muchísimas gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Listo, nos vemos. Ustedes que tengan un lindo día. ¡Chao!